Continuamos estudiando el libro del Apocalipsis. Estamos en el juicio por la alianza contra Dios y estamos viendo el inicio de la alianza. Tal vez en el video de ayer mencionaba el inicio del juicio. Bueno, a veces se puede confundir uno, pero estamos en el inicio de la alianza. El que inicia es el dragón escarlata, que es el diablo. Él es el iniciador. Y hoy vamos a leer nuevamente o a estudiar dentro de otra manera, pero de lo mismo que estamos estudiando, el versículo 3, versículo 4 y el versículo 6. Vamos a enfocarnos en el versículo 6 para dejar versículo del 7 al 9 en un solo video, en una sola entrega. Estamos viendo un libro maravilloso en todos los sentidos. Es la palabra de Dios, libro que armoniza muy bien, y cuando Dios nos da el entendimiento es algo asombroso cómo es que la armonía del libro de Dios nos puede dar una enseñanza tan grande. Ayer veíamos que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, 12 tribus, 10 se perdieron, quedaron 2, pero aún con ellas 2 se seguía mencionando o se seguía tomando como pueblo de Dios. Y luego cuando empezamos Apocalipsis vimos el mensaje a las 7 iglesias, 7 lo completo, es decir, iglesias o congregaciones por toda la faz de la tierra, y como solamente 2 fueron también aprobadas. Lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, que solamente 2 tribus, lo mismo está pasando y va a suceder, que de todas las congregaciones, solamente 2, aquellas que cumplan y obedezcan con la palabra de Dios, serán las que son aprobadas. Pero aunque sean solamente 2, mantienen siendo pueblo de Dios. Aun si fuera una sola congregación por toda la faz de la tierra, esa congregación se llamaría pueblo de Dios, esa congregación de la iglesia de Cristo. El iniciador de esa alianza es el dragón escarlata. Cuando dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Él es el que inicia la alianza para destruir a Dios, para quitar a Dios, para destronar a Dios. Algo que jamás va a poder ser. No pudo ni en el cielo. El diablo, cuando vivía o cuando estaba en el cielo, no lo pudo hacer. Y hoy menos que está en la tierra o en el mundo, menos podrá hacerlo. Jamás. A Dios nadie lo va a quitar de su trono, porque Dios es eterno, Él es el creador. Y una creación no puede hacer o quitar a su creador. Tenemos muchas limitaciones, tanto los seres humanos como los ángeles. Este dragón escarlata es el iniciador y inicia en el cielo. La alianza para derrocar o destruir a Dios o quitarlo fue en el cielo, cuando convence a la tercera parte de los ángeles a que sean cómplices de él. Formaron esa alianza cuando los convenció para que se unieran a él, para poder quitar a Dios de su trono. Ahí fue donde inicia la alianza. Cuando son expulsados del cielo, Satanás y todos sus ángeles, aquellos que él trató de convencer, ha estado utilizando seres humanos para destruir pues todo lo que es Dios. Ese es el propósito. Al no poder quitar a Dios de su trono, entonces el diablo y todos sus aliados, primeramente todos sus ángeles, ese tercio que él convenció y se vinieron con él, se van a enfocar todas sus fuerzas contra todo lo que es Dios. Y mantiene una lucha tripartita o a través de 3 frentes. Primero tuvo una lucha contra la simiente,
que es Jesucristo. Y Jesucristo es Dios. Y no pudo con la simiente. Más después, en otro video, vamos a ver cómo Jesucristo en la cruz derrotó y expulsó del mundo al diablo. Después de haber sido expulsado del cielo, también del mundo lo ha expulsado. Pero vamos a verlo de una forma más tranquila. Cuando estaba todavía el diablo en el cielo, también trató de convencer a Gabriel y a todos los ángeles. O sea, él trató de convencer a todos los ángeles. Por eso dice el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Una gran lucha en el cielo. No es una lucha contra Dios, ni es una lucha contra Jesús, que es Dios, contra la simiente, sino es contra Miguel y sus ángeles, para tratar de convencerlos, de persuadirlos de que se fueran aliados del diablo. Mantiene una lucha, o mantuvo una lucha con la simiente, derrotado. Mantuvo una lucha con los ángeles, expulsado del cielo. Aunque en el video de mañana vamos a enfocarnos en esta parte de la Biblia y vamos a verlo más claramente. Y luego mantiene una lucha contra la mujer, contra el pueblo de Dios, contra todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Esos son los tres frentes con los que está actuando, y los únicos que le quedamos pues es la iglesia, es la mujer, es la iglesia de Cristo. Y enfoca toda su batería, toda su carga para tratar también de convencer a todos los miembros del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, de aliarse con él y dejar a Dios. Así como lo consiguió, persuadió a una tercera parte de los ángeles, pero no pudo con Miguel y sus ángeles. Pero en algunas ocasiones sí está convenciendo a algunos miembros de la iglesia que han dejado el camino y se han ido al mundo, aliándose completamente con Satanás. Él es el iniciador e inicia en el cielo. Y la lucha que tiene con la iglesia, es decir, con la mujer. De ahí nos brincamos al versículo número 6. Dice la escritura: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 años. Satanás, al no poder con la simiente y al no poder ya convencer a más ángeles ni arcángeles como lo que es Miguel, todas sus energías pues se están enfocando en el pueblo de Dios, y se ha enfocado desde un inicio. Cuando inicia el pueblo de Dios, a través de Faraón, tenía esclavizado al pueblo de Dios. Entonces el pueblo de Dios huye al desierto. Es lo que dice la escritura. Y la mujer, es decir, el pueblo de Dios huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 años. El lugar preparado por Dios aquí en la tierra es el desierto, de manera literal en el pueblo, dándonos una enseñanza, y hoy es una aplicación, porque en la aplicación espiritual hoy la iglesia sigue permaneciendo en el desierto. El desierto tiene un gran significado en la relación que tiene con la iglesia, o con lo espiritual, o con lo relacionado con Dios. Allí en el desierto, el pueblo de Israel del Antiguo Testamento Dios lo sustentó con el maná, con el alimento, con el agua, y nunca, dice la escritura ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, que por 40 largos años nunca les faltó ni el vestido, ni nunca les faltó el calzado. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 4 dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ahí fue donde recibe el sustento el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, donde recibe el alimento, pero también el desierto es el lugar de probación, donde se prueba el pueblo de Dios. Solamente aquellos que salgan aprobados, solamente que aquellos que sean obedientes y que puedan soportar, resistir la prueba por lo que se debe de pasar, son aquellos que entran a la tierra prometida. Hablando del desierto, cuando anduvo el pueblo del Antiguo Testamento de Dios, todos o los que
superaron, soportaron la prueba, entraron a Canaán, la tierra prometida, aquella tierra donde fluye leche y miel. En la iglesia de Cristo en la actualidad, todos aquellos que soportemos o soporten las pruebas y resistan, entrarán a la tierra donde fluye leche y miel, es decir, a la eternidad, pero allá en el cielo. Es un tipo, el desierto del Antiguo Testamento, con lo que es hoy la iglesia. Dice en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 4, al 5 por ahí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que la seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto mismo es lo que hace hoy la iglesia de Cristo. Tenemos el mismo alimento espiritual, tenemos la misma bebida espiritual. Y quien sustenta la iglesia que está en ese lugar, que es el desierto. Desierto, ¿por qué? Porque estamos alejados de todo lo que el mundo ofrece. Porque no practicamos las cosas del mundo, porque hemos dejado precisamente las cosas que se hacen, decirlo de alguna manera, en la población, sino nos hemos alejado, y la iglesia es donde está alejada de todas las cuestiones o de los ambientes que hay en el mundo. Por eso la aplicación del desierto. Pero en ese lugar, el desierto, el dueño de la iglesia, que es Jesucristo, la sustenta, la protege, la cuida. Dice Efesios capítulo 5, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Él es el que sustenta, de ahí que dice Apocalipsis, versículo 12, capítulo 12, versículo 6, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 años. Ahí está el sustento, todo lo que necesitamos está en ese lugar que es la iglesia, que está apartada de todas las cuestiones del mundo. 1260 años es la era cristiana. Ya se había leído en el capítulo 11, versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Toda la última dispensación o la era cristiana, eso es lo que significa, que también son los 1000 años, por ahí que dice Apocalipsis capítulo 20, el milenio, también es otra manera de mencionar la era cristiana. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por 1000 años. Esos 1000 años también son los mismos que los 1260 días. Es decir, es una era solamente. Una era, y la última era que hay es la era cristiana. Después de la era cristiana ya no va a haber nada. El desierto es el lugar, pues, donde está la iglesia. Aunque cuando leemos allá en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 3, que la gran ramera también está en el desierto, dice Apocalipsis 17:3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer, dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Estaba sobre el dragón escarlata, sobre Satanás, y también era una mujer. Pero hay que recordar que la gran ramera es toda la iglesia apóstata. Todos los que practican algún tipo de religión, pero que están fuera de lo que es la iglesia, también están en el desierto. La diferencia tan grande es de que el versículo 6 dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Hay un lugar preparado por Dios. Y en Apocalipsis 17:3 nunca dice que Dios le tenga un lugar preparado en el desierto a esa mujer que está sentada sobre una bestia, a esa religión o esa práctica de diferentes tipos de religiones, pero que se alejan de lo que es la palabra de Dios. Hasta que lleguemos ahí, entonces vamos a verlo de una manera más clara. Pero como también menciona en el desierto, tenemos que aclarar por qué
También Apocalipsis 17:3 menciona el desierto. Bueno, por todo ese desierto o la palabra desierto tiene una aplicación. Y es de que la iglesia de Cristo está alejada y la iglesia apóstata que supuestamente practica las cosas espirituales o supuestamente está en el desierto, pero la gran diferencia tan grande es de que no tienen un lugar preparado por Dios. Esto es lo que nos menciona aquí Apocalipsis capítulo 12, versículo nuevamente del 3, 4 y 6, en lo que es el inicio contra la alianza o por la alianza contra Dios. Y el día de mañana veremos en un solo video del 7 al 9 sobre esa gran batalla que hubo en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Por lo pronto, Dios les bendiga a todos.